Primera Timoteo capítulo 2 versículo 13. Ahí está. Van a ver la pantalla. Aquí está la Biblia. No hay necesidad que busquen. Entonces vamos a leer. Dice así: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Una vez más voy a leer. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. El siguiente versículo. Buen día. El siguiente versículo. Ya. Luego dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dice. Ya. ¿Qué cosa quiere Dios? Dios dice: esto es bueno y agradable delante de Dios. ¿Qué cosa quiere Dios? El cual quiere que todos los hombres sean salvos, dice. Que reciban la salvación, que reciban el perdón de todos sus pecados. Eso le agrada, eso quiere Dios. ¿Qué cosa más? Y vengan al conocimiento de la verdad. Verdad. Eso el hermano presentador estaba dando testimonio, ¿no? Y hoy conocí un día la verdad. Había estado perdido, aunque mi papá era pastor, dice. Pastor. Y cuando el presentador, ¿no?, ha dado testimonio, cuando él tenía uso de razón, más o menos a los 3 años, 4 años, ¿no? Su papá, ¿qué había sido? Pastor. Entonces, si su papá es pastor, el hijo automáticamente tiene que seguir sus pasos, ¿no? Sí, futuro pastor también, ¿no? Pero, ¿a los cuántos años él ha conocido la verdad? ¿A los cuántos años? 22 años. A los 22 años. Durante 22 años estaba siendo dirigido, guiado, compartido por su papá, que es el pastor. Pero ¿había conocido la verdad? Acá dice: los hombres deben recibir la salvación. Todos, dice. Y luego dice: deben conocer la verdad. La verdad tiene que conocer. ¿Qué cosa es la verdad? La verdad solamente es que está en la Biblia. Acá está la verdad. ¿Y qué cosa habla la Biblia? De Jesucristo. El corazón de Dios está acá, en la Biblia. Entonces la Biblia está hablando de su Hijo Jesucristo. Jesucristo es la verdad. Entonces, ¿a quién tenemos que conocer? A Jesucristo. Palabra de Dios tenemos que conocer. La verdad. Entonces, seminario bíblico es esto. Quiere decir, vamos a estudiar la Biblia. ¿Amén? Amén. Ya, en la Biblia, ¿qué corazón está? El corazón de Dios. Aquí está el corazón de Dios. Aquí está la voluntad de Dios. Dios, ¿para qué nos ha creado al hombre? Aquí está hablando todo eso. Entonces, si Dios nos ha creado al hombre, ¿será para que nosotros suframos? Para que tengamos deuda, para que estemos enfermos, para que nuestro hogar se esté destruyendo, nuestros hijos se estén abocando en otras cosas. ¿Para eso nos haya creado? No. Entonces, todo eso vamos a ver. ¿Para qué Dios nos ha creado al hombre? ¿Para qué? Vamos a ver Génesis capítulo 2, versículo desde 26. Génesis capítulo 2, desde el versículo 26. Tienes que enfocar violentamente la Biblia. Génesis capítulo 2, desde el versículo 26. ¿No? ¿No tienes la Biblia?
capítulo 2, capítulo 1, versículo 26, disculpe, capítulo 1. Me he emocionado. Ahí está. Aquí está en la pantalla. Ya, dice así. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre. Ya. ¿Qué dice Dios? Hagamos al hombre. Ya. Dios va a crear al hombre. ¿Cómo? A nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Cómo va a ser el hombre? A imagen y semejanza de Dios. Entonces, ¿y Dios será como nosotros? Como que somos esta figura del hombre. Está diciendo, ¿no? Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Quiere decir, Dios va a crear al hombre conforme a su espíritu y conforme a su corazón. Esa es imagen y semejanza. ¿Me dejo entender? Amén. Ya, cuando el hombre ha formado del polvo de la tierra, dice, este cuerpo, ¿no? Ha formado. Y para que el hombre sea un ser viviente, ¿qué ha hecho Dios? Sopló de la nariz, ¿no? Ese es aliento de vida. Ese soplo es el espíritu que nos da vida. ¿Me dejo entender? Ya, ese soplo de la nariz, ese es aliento de vida, ese es espíritu que nos ha dado Dios. Ese espíritu le pertenece a Dios. Eso es, a eso se refiere a imagen y conforme a su semejanza también su sabiduría llevamos, su corazón. Por eso Dios cuando nos mira, ¿qué cosa mira al hombre? Corazón nomás mira, no mira otra cosa. Entonces, Dios tiene mismo corazón, mismo espíritu que el hombre. ¿Amén? Amén. ¿Me dejo entender? Amén. Ya. A eso se refiere. Entonces, ¿qué más? Ya. Entonces, al hombre Dios va a crear a su imagen y semejanza. ¿Para qué? Señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Ya. Estos animales, todo lo que existe en este mundo, Dios ha creado en 5 días, ¿no? ¿Sabían? En 5 días ha creado todos los peces, las aves, las bestias, todo animal que se arrastra. En 5 días ha creado este mundo. El 6º día, ¿a quién ha creado? Al hombre. Ya. Entonces Dios creando todo, el 6º día crea al hombre y le entrega en sus manos. ¿Para qué? Señoré, ¿qué quiere decir? Séte dueño, séte amo de mi creación. Ya, todo lo entrega al hombre. ¿Quién es ese hombre? Adán. Toda su creación de Dios encomienda en manos de Adán. Para que señoree, sea dueño, amo y señor de la creación de Dios. De los peces, de las aves, de toda bestia, de todo animal que se arrastra. Amén. Amén. Siguiente. Y creó Dios al hombre, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. El siguiente. Ya. ¿Qué está haciendo Dios ahora? Y los bendijo Dios. Ya, después de entregar a Adán toda su creación, ¿qué más hace Dios? Los bendijo. Lo bendijo, tanto a la creación como al hombre. Ya. Toma para ti, hijo, tú vas a ser dueño de toda mi creación. Así. Él les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. ¿Qué tiene que hacer el hombre? Tiene que multiplicarse, ¿no? Tiene que llenar la tierra. Y sojuzgadla y señoread. Ya, el hombre, ¿qué tiene que hacer?
tiene que juzgar y tiene que señorear en la creación de Dios. ¿Qué cosa es su creación? Lo que hemos leído, ¿no? Las aves, los peces, todo animal, toda la creación. Tiene que juzgar, tiene que señorear en quiénes, en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces, ¿para quién había creado Dios todas las cosas? Para el hombre. Amén. Amén. El siguiente. Ya. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os será para comer. Ya, las plantas también le entregan, ¿no?, al hombre. Ya te vas a alimentar también de los frutos de los árboles. Así le encomienda, ¿no? El siguiente. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, y toda planta verde les será para comer. Y fue así. Ya. Entonces, Dios había preparado todo para nosotros. Ya le entregó al hombre, al primer hombre, Adán. Ya, ahora nosotros somos amo y señor de todos los animales. Ya, Dios ha entregado al hombre, ¿o no? Siete dueño, señorea, vos juzgá. ¿Qué más se puede decir? Ya. Tú eres dueño, así, dueño de todas mis cosas. Ya. Entonces, todos los animales, todo había entregado en las manos de Adán, y Adán tenía que poner nombre a esos animales. Ya. Entonces, los animales que conocemos: oso, ¿quién ha puesto ese nombre? Adán. Tigre, Adán. ya. Ratón, elefante, ya. Los animales que hay dentro del mar: ballena, pejerrey, sábalo, ispi, ¿qué más hay? Trucha, Mauri. los monzos también, ¿no? Los monzos marinos también. Eso también, Adán puso su nombre a ellos. Entonces, y si es dueño Adán de todo, él se ha puesto nombre. Amén. Vamos a ver en qué versículo está eso. Falta una mesita, ¿no? Capítulo 2, versículo 20. Génesis mismo, capítulo 2, versículo 20. Ya, ahí está. Aquí está. Miren. ¿Qué dice? Y puso Adán nombre a toda bestia, ave de los cielos, a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Ya. Entonces, ¿quién había puesto los nombres? Adán. Adán. Ya. A las aves, ¿qué aves conoce? Cóndor, águila. Ya. Adán solo estaba diciendo, no se halló ayuda idónea para él. Solito estaba nombrando. Entonces Dios ha visto a Adán solo. Entonces, ¿qué dijo? No es bueno que el hombre esté solo. Entonces le hace su ayuda idónea. No es ironía, idónea. Pero en este tiempo es ironía, ¿no? Sí. Entonces, para Adán también se lo ha hecho su ayuda idónea. Ustedes saben, ¿no? En una costilla de eso cae el sueño.
Entonces le sacó una costilla, de ahí formó una mujer. Y a esa mujer, ¿quién nombró? Eva. 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 Ya, Eva es su nombre, pero ¿quién nombró? Dios. Capítulo 3, versículo 20. Ya, hemos dicho capítulo 3, versículo 20. Ahí está. ¿Qué dice? Y llamó a Adán el nombre de su mujer. ¿Quién se había nombrado? Adán. A su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Ya. Entonces Adán puso nombre a todo, a su ayuda idónea también, y Eva. Ya. Entonces ya tenía su compañera, ¿no? Ayuda idónea. Entonces Dios, y como es perfecto, ¿no? Perfecto su obra. Y Dios también a Adán, entregando todas las cosas, y todo ha creado, absolutamente todo. Dios exactamente, perfectamente había preparado para el hombre. ¿Y qué pasó con el hombre? Ahora, nosotros somos dueños. A las esposas, a las mujeres, ¿quién les hace corretear ese animalito rata? ¿Son dueños? Pero, si hemos sido dueños, nosotros tenemos que ordenar, ¿no? Al tigre, al elefante, a todo animal. A Paloma, con razón Noé, ¿no? Paloma llamaba ahí, ¿no? En su brazo. Entonces todo tenía que gobernar el hombre. ¿Qué pasó? ¿Por qué ahora no somos dueños? ¿Por qué estamos trabajando con el sudor de nuestra frente? ¿Estamos viviendo? ¿O no? ¿Por qué estamos trabajando? ¿Teníamos que trabajar? Si todo lo ha entregado, te vas a alimentar de esto, de las plantas, para vos, aves, todo. Ahora, nosotros, con el sudor de nuestra frente, ¿no? Ya. Entonces, y por eso es bien importante, como el hermano estaba dando testimonio, bien importante es que nosotros sepamos, conozcamos la verdad. Ya. Entonces, tenemos que estudiar la Biblia, conocer la Biblia. Enfócamelo, San Juan capítulo 5, versículo 39. Cinco 39. San Juan capítulo 5 versículo 39. Ya, ahí está. Sí. ¿Qué dice? Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Ya. ¿Quién está hablando? Jesús. ¿Qué nos pide? Escudriñar las escrituras. Ya. Entonces, estudien, analicen, mediten sobre la Biblia, porque de mí está hablando, dice. Y en esas escrituras, en la Sagrada Escritura, ¿qué cosa está? La vida eterna. Ya, entonces, ¿dónde se encuentra nuestra vida eterna? En la Biblia, en la palabra de Dios.
¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que estudiar, tenemos que estudiar. ¿Amén? Amén. Ya, entonces, si nosotros sabemos que la vida eterna está en la Biblia, lógicamente tenemos que saber dónde está escrito, qué cosa está escrito, qué quiere Dios para nosotros. Entonces, por ejemplo, la Biblia compone de 2 testamentos, Antiguo y Nuevo Testamento, ¿cierto? Ya. Ese testamento, ¿para quién ha escrito? 2 testamentos, Antiguo y Nuevo, para nosotros, para el hombre. Cuando el padre de familia está a punto de morir, entonces hace testamento. ¿Y ese testamento para quién es? Gracias. ¿Alguna vez ustedes son testigos de alguien que ha hecho testamento para su hijo? El padre, antes de morir, se siente que va a morir, tiene sus bienes, entonces tiene que hacer testamento, ¿no? Tiene que dejar para los hijos. De eso está hablando. Antiguo y Nuevo Testamento. Dios está vivo, no está muerto, pero esos testamentos ha dejado para nosotros. Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces, todos los bienes, toda la riqueza de Dios está en la Biblia que ha dejado para nosotros. ¿Amén? Amén. ¿Se entiende? Amén. ¿O no? Amén. ¿Se entiende, no? Ya. Entonces, en este seminario, eso es lo que tenemos que hacer. ¿Qué vamos a conseguir? Vida eterna. Ya. Toda la Biblia en un versículo se resume. San Juan capítulo 3, versículo 36. San Juan, ahí está, ya está en la pantalla. Ya, dice, ¿qué dice? El que cree en el Hijo, ¿qué cosa tiene? Vida eterna. Ya. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Hace un momento que hemos leído, en las Escrituras está la vida eterna, estudiar. Ya, entonces, toda la Biblia, si estudiamos, encontramos el resumen de la Biblia. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Ese es el resumen de toda la Biblia. Todo Antiguo y Nuevo se resume en este versículo. Dice luego, ¿no? Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino la ira de Dios está sobre él. Ya. ¿Qué va a pasar? Dice, si no crees la obra de Jesús, si no crees al Hijo de Dios, que es Jesucristo, entonces va a venir la ira de Dios. Ira, ¿qué quiere decir? Dios se enoja. Ya está enojado Dios. Porque a su Hijo Jesús, ¿para qué ha enviado a este mundo? Para darnos vida eterna, para darnos salvación de nuestros pecados. Él ha pagado el precio de la paga del pecado, porque la paga del pecado es muerte, y sin derramamiento de sangre no hay perdón, dice. Entonces Dios por el pecado, ¿qué cosa pide? Muerte y sangre, ¿cierto? Ya. Por eso Dios mandó a su Hijo, Dios mató a su Hijo, y con su sangre nos ha santificado, nos ha lavado, nos ha limpiado, nos ha dejado perfecto. Y no lo creemos, por eso Dios se enoja. Dios se enoja y viene la maldición, porque ya está enojado Dios, porque no lo aceptamos, no lo creemos al Hijo de Dios que ha sido crucificado en la cruz del Calvario, ¿cierto? ¿Por qué no ha muerto? ¿Por qué no ha sido colgado Jesús?
Por nosotros. por mis pecados. Amén. Amén. Por ustedes, ¿no? Entonces todos digan, por mis pecados, digan. Mis pecados. Sí. Ya. Entonces, y por eso mucho en cuenta, este versículo es famoso. Si ustedes patentan este versículo en su corazón, entonces, ¿qué van a tener? Vida eterna. ¿Qué haciendo? Creyendo nomás. Creyendo ya van a tener vida eterna. O otra cosa dice, el pastor que dirige una iglesia va a tener vida eterna, dice. El hijo del pastor, dice. El que congrega 10, 20, 30 años, eso dice. Un tesorero, un diácono de la iglesia va a tener vida eterna, dice. ¿Quién va a tener vida eterna? El que cree en quién? En el Hijo. Ese nomás es. La Biblia está hablando de eso. Los dos testamentos. Entonces, si nosotros leemos, vamos a llegar a esto. Si yo creo a Jesucristo, tengo vida eterna. Nada más. Y hemos terminado el seminario. ¿Quieren saber más, no? Sí, vamos a ver Isaías capítulo 64, versículo 8. Ahí está. Dice, ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre. Nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Ya. Entonces, ¿quién nos ha creado? ¿Quién nos ha formado? ¿Quién nos ha dado vida? Aquí está, ¿no? El hombre reconoce. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre. Estaba dando testimonio, ¿no? Cuando tenía pecado, ¿Dios era su padre? Cuando ha conocido la verdad, ¿quién es su padre? Jehová Dios, ¿no? Amén. Eso es lo que a nosotros nos tiene que pasar en este seminario. Amén. Amén. Y tú, el que nos formaste, ¿quién nos ha formado? Así que obra de tus manos somos todos nosotros. El hombre reconoce, ¿no? Reconoce que Dios nos ha creado. Ya. Ahora, por otro lado, también Dios había creado a sus ángeles. A los ángeles, ¿para qué había creado? Para que al hombre sirva. ¿Me dejo entender? Ya. Dios ha creado a los ángeles. Esos ángeles nos tenían que servir a nosotros. Para el hombre había creado. Y creando ese ángel, primer ángel, ¿qué se llamaba? ¿Ustedes conocen? Ángel lucero, ángel de la mañana era. Ya, vamos a ver Ezequiel capítulo 12. Perdón, Ezequiel capítulo 28, versículo 12. Gracias. Ahí está. Ya, tomen asiento mejor. Ya, otra creación de Dios. Ya, dice Ezequiel 28:2. Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, avísale, así ha dicho Jehová el Señor. ¿Quién está hablando? Dios. Tú eras el sello de la perfección. Ya, ese es el primer ángel de Dios, lleno de sabiduría y acabado de
hermosura. Se pone nervioso. Ya. Entonces, Dios ha creado a su ángel, ¿cómo dice? Lleno de sabiduría. Era sello de la perfección. Perfecto era. Y acabado de... Hermosura. Ya. Ese ángel, ¿cómo había sido? Hermoso. Lleno de sabiduría. Quiere decir, tiene sabiduría de Dios. Ya, Dios le había dado su sabiduría. Ya. El siguiente versículo. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste. ¿Dónde había estado? En el huerto de Dios. En el huerto de Edén, ¿no? Edén y en el huerto de Dios. De toda piedra preciosa era tu vestidura. Ya, ¿cómo había estado vestido? De piedras preciosas, ¿no? Esas piedras que habían sido cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilio, ónice, zafiro, carbunclo, esmeralda. ¿Ya? ¿Todo estos conocen ustedes? Esmeralda, oro, sí, ¿no? Sí. Ya, como último, ¿no? Pero todo esto es mejor que oro, ¿no? Mucho mejor, por eso oro está último. Ya, entonces, ¿cómo está vestido ese ángel? Lleno de estas vestiduras espléndidas, brillante. Como era hermoso, era perfecto, tenía sabiduría de Dios, entonces era pues un ángel, pero realmente un sublime, como igual a Dios, porque tenía la misma sabiduría de Dios. A la vez, ¿cómo había creado? Los primores de tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Con bombos y platillos había creado Dios a ese ángel. Al hombre. Pero a ese ángel, con bombos y platillos, hermoso, con vestiduras espléndidas, brillante, con la sabiduría de Dios. Lo máximo, ¿no? Lo máximo. El siguiente. Ya. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. ¿Dónde lo había puesto? En el santo monte de Dios. Ahí estaba colocado ese ángel. Allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Donde él quería, se paseaba, ¿no? Porque era ángel. El siguiente. Perfecto eras en todos tus caminos. Ya, ¿cómo había sido? ¿Cómo había andado? Perfectamente en sus caminos. Ahora, ¿qué pasa? Desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Ya. ¿Qué cosa la ha descubierto Dios? Maldad. ¿Dónde? El siguiente. A causa de la multitud de tus contracciones fuiste lleno de iniquidad y... ¿Qué dice? Ya. En el mundo había hombres, uno solo había, ¿no? Ya. Ahora, creando a este ángel, ¿qué cosa hizo? ¿Qué cosa había cometido? Pecó. ¿Quién pecó? Ese ángel, ¿no? ¿Por qué pecó? Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. El siguiente. Ya, aquí está. ¿Por qué había pecado? Se enalteció tu corazón. ¿Ese ángel tiene corazón o no? Dios, el hombre, por eso es a imagen y semejanza. Amén. Ya, ahora, ¿qué está pasando con este ángel? Se ha enaltecido su corazón. ¿A causa de qué? ¿De qué? Los guapos y a las mujeres, ¿cómo se les llama cuando es pintura? Hermosa.
Hermoso. Las mujeres, disculpen, cuando son hermosas, en su corazón, ¿cómo es? Todo, ¿no? Y los guapos también. Entonces, en los guapos, en las hermosas, su corazón, ¿dónde está? Arriba. Orgulloso, altaneras son. Ya. Entonces este ángel también, ¿no? Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría, y a la sabiduría de Dios que había hecho, ha corrompido. A causa de tu esplendor. ¿Cómo estaba vestido? Espléndidamente. Yo te arrojé por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. ¿Dónde te ha arrojado Dios? Ese ángel, ¿dónde está ahora? En este mundo, en la tierra está. ¿Quién gobierna este mundo? Ese ángel. Ahora, ¿qué cosa ya es ese ángel? Ya es diablo y Satanás. Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Ya, ahí está, miren. Dice, ¿no? Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua. Se van a recordar de estas. ¿Qué dice? Serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ya. ¿Ese ángel dónde ha sido arrojado? Aquí a este mundo. Ya. ¿Qué se llama? Diablo y Satanás. ¿Ese ángel en qué se ha convertido? En diablo y Satanás, enemigo de Dios. Pero Dios, ¿cómo ha creado? Un ángel que ese ángel sea como capitán, como es el primer ángel, que ese ángel gobierne también al resto de los ángeles y que nos sirva a nosotros. Entonces, ese ángel, a causa de su hermosura, se ha corrompido, se ha enaltecido, y Dios echó a este mundo, a esta tierra. ¿Dónde estaba? En el monte de Dios. Ahora, ¿dónde está? Acá en esta tierra. ¿Qué está haciendo? Engañando, excepto a Dalit, dice. Todo el mundo es todo, ¿no? Amén. A ver, ya, no se van a olvidar de esta serpiente antigua. Ya, veremos Isaías capítulo 14, versículo 12. Isaías capítulo 14, desde el versículo 12. Ahí está. Dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero? ¿Ese ángel qué se llamaba? Lucero. Ya. Hijo de la mañana. Ya. Ángel lucero, hijo de la mañana. A decir, ¿no? Cortado fuiste por tierra tú que debilitabas a las naciones. Ya, echado a la tierra y ya está. Ese ángel. El siguiente. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Ya. ¿Qué quiere hacer este ángel? ¿Quiere levantar otro? Quiere hacer competencia a Dios, ya no, ¿cierto? Otro trono. Él quiere gobernar ya, porque tiene sabiduría de Dios, es hermoso, está vestido espléndidamente. Entonces se ha levantado su corazón, ya, él quiere gobernar. Él quiere levantar otro trono, otro como otro mundo. Amén. Amén. Ya. El siguiente. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al... ¿Cómo quiere ser? Otro Dios, ¿no?
igual a Dios voy a ser, semejante al Altísimo voy a ser, dice. Ya. Entonces, a este ángel, ¿quién ha creado? Dios. Él es criatura, tiene su creador. Pero ¿qué quiere hacer? Quiere ser igual al creador. Él es criatura. Ya. Entonces, como ha sido arrojado a esta tierra, porque estaba en el monte de Dios, ahora ¿dónde está? En este mundo, en esta tierra, engañando a quienes. Ya, este diablo, este ángel que era antes, ahora es diablo. Entonces Dios le arroja a esta tierra, no se ha quedado brazos cruzados. Ya, total, voy a gobernar este mundo, ya total, a los hombres voy a gobernar, así no, sino ha esperado una oportunidad de venganza contra Dios. Dios le echó, ¿no?, a esta tierra. Entonces este diablo, ¿qué hizo? Esperó una venganza. ¿Con quién se va a vengar? Con el hombre, con la creación de Dios. ¿Me dejo entender? Amén. Ya. Por eso Dios, esperando una oportunidad, y agarró al hombre. Vamos a ver Romanos capítulo 5, versículo 12. Ya. ¿Estás grabando a la vez, no? Sí. Se está grabando también. Entonces, como hemos dicho, vamos a dar también los CDs de este seminario. Amén. Entonces, mejor atiendan, ¿no? Sí. Entonces, en el CD van a como rumear y otra vez van a escuchar, van a comprobar con la Biblia, todo eso. Amén. Entonces, mejor atiendan. ¿Qué dice acá? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. Ya. Dios habla de un solo pecado. El pecado entró en el mundo. Quiere decir a la humanidad de este mundo. A todos. A toda la humanidad entró. ¿Qué cosa entró? Pecado. El pecado. Ya. El pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Quién es ese hombre? Primer hombre, Adán. Ya. ¿A quién entró el pecado? A Adán, al primer hombre. Ya. Y por el pecado, la muerte. Dos cosas habían entrado: el pecado y la muerte. ¿A quién? Al hombre. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ya. Como entró el pecado, ya el hombre, ¿qué está haciendo? Todos ya pecaron. Ya. Ese pecado que entró al hombre, ¿ustedes saben qué es eso? Un solo pecado entró al hombre. Ese pecado, ¿qué será? Veremos. Génesis capítulo 2, versículo 16. Ahí está. Ya, dice. Vean. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Ya, Dios, ¿qué le entrega al hombre? Todo árbol del huerto. ¿Para qué? Para que coman. ¿Qué dice Dios? De todo árbol del huerto podrás comer. Ya, el huerto de Edén le entrega al hombre, ¿no? Huerto de árboles frutales. ¿Qué dice? Que coma, ¿no? Podrás comer de todo árbol. Ya, el siguiente. Más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Ya. Como le ha entregado todo el huerto, le prohíbe un árbol. ¿Qué se llama ese árbol? De la ciencia del bien y del mal. ¿Qué tiene que hacer?
no tiene que comer. Y si come, ¿qué va a pasar? Va a morir, ¿cierto? Ya, a Adán le entrega, ¿no? Todos los árboles frutales. Comete, hijo, de todo, para vos es. Ahí te vas a alimentar. Pero, hijo, no vas a comer un árbol de prueba, ¿no? De este árbol. Ya, si comes de ese fruto, vas a morir, ya no vas a ser mi hijo. Te voy a quitar mi apellido. Eso lo está diciendo, te voy a echar. Vas a vivir con el sudor de tu frente. Yo ya no voy a ser tu padre. Así le está diciendo. Un juicio. ¿Me dejo entender? Amén. ¿Alguna vez han echado a sus hijos así? Amén. Si me llegas borracho otra vez, te vas. Debes tener otro padre. Me vas a devolver mi apellido. Yo, calla. Sale, ¿no? Sale esa sentencia. Entonces, igualito, Dios le está prohibiendo que no debe comer un árbol, una fruta. ¿Qué se llama ese árbol? Ciencia del bien y del mal. Conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Ya. Está prohibido que coma un árbol, una fruta. Ya. Ahora, capítulo 3, versículo 1. ¿Qué hace el hombre? Ahí está. Ya. Atiendan. Pero la serpiente era astuta. ¿Se acuerdan de la serpiente? Ya. ¿Quién es esta serpiente? Diablo y Satanás está en esta serpiente. A la serpiente está utilizando. ¿Por qué? Ya. Diablo, ¿a quién utiliza? A los astutos y a las astutas. Porque fácilmente convence. ¿Cierto? Y un tonto no convence. Entonces Satanás utiliza a los astutos, ¿no? Ya. La serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer. Ya, ¿quién están hablando? La serpiente y... Ya, ¿quién es la serpiente? El diablo. ¿Qué dice la serpiente? Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Ya, ¿qué dice? No comáis de todo árbol del huerto. ¿Así dijo Dios? Coman de todo, dijo, ¿no? Sí, Pero ese diablo, ¿cómo está haciendo? no cambia. Cambia la pregunta. Así que Dios les ha dicho que no deben comer de todo árbol. Así les ha dicho. ¡Wow! Dios mío, dice, ¿no? Nombra, con toda reverencia nombra a Dios, el diablo. Entonces, te han mentido, te han engañado. ¿Qué dice Eva? El siguiente. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Eso ha dicho Dios, ¿no? Habla la verdad. El siguiente. Pero ahora, ¿qué pasa? Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Ya, ¿Eva había sabido la palabra de Dios? No, porque Dios habló a Adán. Eva no existía todavía en ese tiempo. Entonces, ¿quién ha escuchado la palabra de Dios? Adán. ¿Y quién la comunicó a la mujer? Adán. Eva, la mujer, sabía a medias la palabra de Dios. Por eso que Eva se inventa dos palabras. Medio. Que está en medio del huerto y ni siquiera hay que tocar. Entonces para Eva ese árbol prohibido, ese fruto prohibido, era como un monstruo. ¿Quería tocar? Uy, cuco. Ahorita me acuerdo. Mi sobrino de mí propio, que mi cuñada conoce, el Max, ¿no? El Max cuando era adolescente, dice pues su mamá, mi hermana, anda al baño. Ay, atrás anda, porque antes no había baño, ¿no? Por ahí rincones que nadie te vea era el baño. Entonces anda al baño, entonces, no mami, no, decía, vaya, yo jale.
cuco me va a comer. Ya, quiere botar a los chicos, ¿no? ¡Anda! Y el chico dice, cuco, cuco, no hay cuco. Ay, pues cuco, ese es como la paz. Se acordaba. Ya, para Eva era así ese fruto prohibido, así como cuco. No hay que tocar, dice, ¿no? Entonces, como está prohibido, si toco me va a matar, así. Tiene miedo Eva, ¿no? Ya. El siguiente. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no morirás. Ya, la palabra de Satanás, de serpiente, ¿qué es? No vas a morir. Te han engañado, te ha mentido Dios. ¿Por qué te ha mentido? ¿Por qué no quieres que coma de ese fruto? Porque si comes de ese fruto, tú ya vas a saber qué es malo, qué es bueno, y a la vez ustedes van a ser Dios. Tu marido va a ser Dios y tú vas a ser diosa. Ustedes van a gobernar este mundo. Eso no le conviene a Dios. Por eso les ha engañado. Les ha mentido. A ver, probar si vas a morir. No vas a morir. Eso dice, ¿no? ¿Dios qué dijo? Vas a morir. Vas a morir. Dos palabras existen. Palabra de Dios y palabra de Satanás. Ya. El hombre, ¿cuál palabra toma? El siguiente versículo. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como cuando estaba su corazón elevado. ¿Qué cosa quería hacer Satanás? Igual a Dios. Ahora, ¿cómo le está engañando? ¿Qué cosa dice? Seréis como ustedes van a ser Dios. Come, prueba. Ya vas a saber qué es malo, qué es bueno. Entonces van a ser igual a Dios. Eso no le conviene. Por eso les ha prohibido. Probar, no vas a morir. A la vez vas a saber qué es bien, qué es mal. Ya, el siguiente. Ya, y vio la mujer que el árbol era bueno. Antes, ¿cómo era ese árbol? Como malo, como un monstruo, como un cuco, ¿no? No hay que tocar. Ahora, ¿cómo ya ve? Bueno para comer. Y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la... ¿Qué cosa quiere ser ya? ¿La Eva? Sabiduría. Quiere ser Dios ya. Dios. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Comió o no comió Adán? Dio también a su marido. ¿Por qué ha comido el marido? Él sabía palabra de Dios. En cambio Eva, por medio de Adán. Entonces, ¿quién ha sido engañado? Eva. Eva la tentó a su marido. Por eso cuando Dios le pregunta al hombre, a Adán, ¿has comido del fruto prohibido? Adán, ¿qué dice? Por tu culpa, tú me has dado esa mujer. Así de culpa, ¿no? Adán a Dios. ¿Así es o no? Por eso nosotros llevamos ese corazón de Adán. Algo, digamos, alguna cosa cometemos por culpa de mi esposa, por culpa de mi esposo, por culpa del vecino. Yo he hecho, ¿reconocemos? Yo he hecho esa maldad. No. ¿Culpamos? Digamos, ¿no? Yo tengo mi esposa, ustedes conocen. Entonces, si yo, digamos, qué sé, tengo otra, la otra, ¿a quién culpo? Es que mi esposa no me atiende bien.
La otra me da cariño. Entonces, ¿reconozco? No. Entonces, por eso, y aquí, y Eva es tentado, y Eva lo tenta también a su marido. Pero va, ¿acaso he muerto? Eva primero comió. ¿Ha muerto? No ha muerto. Entonces le da a Adán. No nos ha engañado Dios. A ver, prueba. Come Adán, ¿no? Entonces, Dios no estaba hablando de la muerte física, muerte espiritual. Entonces, decía, ¿no? En Romanos 5:12, el pecado entró por un hombre, por Adán, y por causa de ese pecado, la muerte. ¿Qué pasó aquí? Ya han comido, ¿no? Han desobedecido a Dios. Ya, entonces, lo que ha comido ese fruto prohibido, ese es el pecado que entró al hombre. ¿Qué cosa entró? El pecado entró, dice, al hombre, por culpa de Adán, porque ha comido también ese fruto prohibido Adán. Entonces ahora tenemos que identificar cuál es ese pecado que entró al hombre. ¿Me dejo entender? Amén. Ya. ¿Qué pasó aquí? Dos palabras existen. Palabra de Dios es, vas a morir, ¿cierto? Ya. Palabra de Satanás es, no vas a morir. Ya. Si comían, el hombre iba a morir. Pero como ha comido, entonces Satanás, ¿qué dijo? No vas a morir. Ya. Aquí pasó lo siguiente. Cuando está conversando la serpiente y la mujer, están conversando, ¿no? Conversando. Entonces, Satanás astutamente le está sacando del corazón del hombre a Dios. Un hombre igual también.